Carta antigua. Revela un secreto de familia a Osii. La noche estaba teñida de luces doradas que se reflejaban en los ventanales del piso 36, donde la ciudad se extendía como un mar infinito de parpadeos y murmullos lejanos. En la terraza, el aire traía consigo un leve aroma a bugambilia, mezclado con el de los tragos caros que corrían de mano en mano. Gabriel Monteverde sostenía una copa de vino tinto con la seguridad de quién sabe que, en ese lugar, nada sucede sin su aprobación. Llevaba un traje azul marino impecable, el reloj de oro ajustado justo al hueso de la muñeca, y esa mirada serena que usaba como armadura frente a los demás. Esa noche no era cualquier reunión. Los socios más importantes de su corporación estaban allí, junto con políticos, empresarios y figuras que aparecían a diario en las secciones de sociedad de las revistas. Había sonrisas de cortesía, apretones de mano medidos y un constante juego de miradas, evaluando a todos y cada uno. Gabriel se sentía cómodo en ese terreno, moviéndose entre ellos como un pez en el agua. Sin embargo, algo en su interior estaba tenso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. No fue la música de fondo lo que rompió el hilo perfecto de la velada, ni tampoco el murmullo de conversaciones privadas. Fue un silencio repentino, extraño, que se formó como una onda en el agua. Todos giraron la cabeza hacia el acceso principal de la terraza. Allí, una mujer delgada, con ropa sencilla y el cabello recogido de forma descuidada, estaba plantada frente a los guardias de seguridad. En sus manos sostenía un sobre viejo, amarillento en las orillas, como si hubiera sobrevivido décadas en un cajón olvidado. Los guardias estaban listos para empujarla de vuelta al elevador, pero la mujer habló, y su voz, aunque no era alta, cortó el ambiente como un cuchillo. Si abre esta carta, dejará de ser el hombre que todos creen que es. No lo dijo mirando a nadie más que a él. Sus ojos se clavaron en Gabriel como si ya lo conociera, como si supiera algo que ni siquiera él recordaba. Hubo un murmullo inquieto entre los invitados. Algunos rieron con desprecio, otros simplemente fruncieron el ceño ante la osadía de aquella desconocida. Gabriel sintió cómo la atención de todos se posaba sobre él, esperando una reacción. Su instinto fue ordenar que la sacaran de inmediato, pero algo en la firmeza de su mirada lo detuvo. Levantó la mano para que los guardias se apartaran. «Déjenla pasar», dijo, con una calma que escondía un leve interés. La mujer caminó despacio hacia él, ignorando las miradas que la atravesaban de arriba abajo, como evaluando cuánto costaba su ropa, y concluyendo que no lo suficiente para estar allí. Cuando estuvo frente a él, sostuvo el sobre con ambas manos, sin intentar entregárselo todavía. «¿Quién es usted?», preguntó Gabriel, midiendo cada palabra. «Alguien que cree en la verdad», respondió ella sin pestañear. Un destello de incomodidad recorrió los rostros cercanos. Entre ellos, Fernanda del Río, impecable en su vestido color esmeralda, observaba la escena con los labios apenas curvados en una sonrisa fría. Su mirada iba del sobre a los ojos de Gabriel, como intentando leer un secreto que todavía no conocía. «Este no es lugar para discusiones personales», dijo él, manteniendo el tono neutro. «Tampoco lo es para vivir de mentiras», contestó ella, bajando apenas la voz, pero lo suficiente para que solo él la escuchara. La seguridad dio un paso adelante otra vez, pero Gabriel los detuvo con un leve gesto. No estaba acostumbrado a que alguien, y menos en ese escenario, le hablara así. Había en su pecho una mezcla rara de molestia y curiosidad, algo que lo empujaba a seguir escuchando. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, intentando que su voz sonara como la de un hombre que no teme nada. Ella inclinó la cabeza levemente. «Que escuche lo que debería haber sabido hace mucho». En ese momento, uno de los socios se acercó con evidente incomodidad. «Gabriel, ¿quieres que llame a seguridad privada para qué?» «No, todo está bajo control.
lo interrumpió sin apartar la mirada de la mujer. Ella pareció entender que no había prisa. Su respiración se calmó y por primera vez, Gabriel notó un detalle. Sus manos, aunque firmes, estaban marcadas por pequeñas cicatrices, como de alguien que ha trabajado duro. Aquello contrastaba con la suavidad de sus gestos y la seguridad de su postura. El ambiente estaba cada vez más cargado. Desde la barra, un par de empresarios cuchicheaban sobre cómo una desconocida había logrado entrar a un evento de ese nivel. Fernanda, sin acercarse demasiado, murmuraba algo al oído de una amiga que asintió con una expresión entre divertida y escandalizada. La mujer, ignorando todo, extendió el sobre hacia él. No le pido que lo lea ahora, pero sí que lo guarde, porque una vez que lo haga, ya no podrá volver atrás. Gabriel tomó el sobre, sintiendo bajo los dedos el papel rugoso y frágil. La tinta del remitente apenas se leía. Había una fecha, muy lejana, escrita en una esquina, 17 de mayo de 1998. Ese año le sonó familiar, aunque no supo de inmediato por qué. Ella dio un paso atrás, sin dejar de mirarlo. Lo encontraré cuando decida. Si no lo hace, yo misma me encargaré de que todos sepan lo que hay ahí. No esperó respuesta. Dio media vuelta y se dirigió hacia la salida, con la misma calma con la que había llegado, mientras el murmullo detrás de ella crecía como una ola. Gabriel se quedó de pie, con el sobre en la mano y la mirada fija en un punto vacío. Su respiración era controlada, pero por dentro, una pregunta comenzaba a clavarse. ¿Qué podía contener una simple carta que hiciera tambalear la imagen que había construido durante toda su vida? En la esquina de la terraza, Fernanda observaba con los brazos cruzados, sus labios tensos. Sabía que, aunque él no lo admitiera, esa mujer había logrado algo que muy pocos conseguían: desconcertarlo. Y eso, para alguien como Gabriel Monteverde, era imperdonable. El resto de la noche transcurrió con una normalidad forzada. Los brindis sonaron, las conversaciones siguieron, pero la presencia invisible de esa carta parecía flotar entre ellos. Gabriel evitó abrirla en ese momento. No quería hacerlo frente a miradas curiosas, ni mucho menos delante de Fernanda, que había adoptado una actitud aún más dulce, como si nada hubiera pasado. Pero en su mente, la escena se repetía una y otra vez. La forma en que la mujer había dicho sus palabras, sin levantar la voz pero con una firmeza que no admitía réplica. El sobre, con su olor a papel viejo y tinta desvanecida, parecía pesar más de lo que realmente era. Y entonces, sin querer, un recuerdo enterrado comenzó a abrirse paso. Mayo de 1998. El año en que su madre se había ido de casa, sin dar explicaciones claras. Un año que nunca quiso analizar demasiado. Se apartó del grupo de invitados, caminando hacia el ventanal más alejado. Desde allí, la ciudad seguía extendiéndose, indiferente a su inquietud. En la distancia, un relámpago iluminó brevemente el cielo, aunque no había tormenta anunciada. Gabriel apretó el sobre en la mano. Sentía que algo, más allá de su control, estaba a punto de comenzar. No sabía si era una advertencia o una oportunidad. Lo único que tenía claro era que aquella mujer, con su ropa sencilla y sus palabras medidas, no había aparecido en su vida por casualidad. Y, aunque intentara negarlo, parte de él ya quería saber lo que había dentro de esa carta. Porque a veces, incluso el hombre más poderoso no puede resistirse al llamado de la verdad. Y esa verdad, en ese sobre ajado, parecía estar esperándolo desde hacía demasiados años. El amanecer en la Ciudad de México llegaba filtrándose entre las cortinas de lino del penthouse, dejando una luz suave que apenas rozaba el suelo de mármol. Gabriel Monteverde se había levantado mucho antes de que el sol tocara la ciudad. Caminaba de un lado a otro en su estudio. Una habitación amplia con paredes tapizadas de estanterías de madera oscura y olor a cuero viejo. Sobre el escritorio, el sobre amarillento permanecía intacto,
como si fuera un intruso que había tomado posesión de la casa. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa mujer y sus palabras volvían a instalarse en su mente. No recordaba haberla visto antes, pero algo en su presencia le resultaba inquietantemente familiar, aunque no supiera por qué. Se sentó frente al escritorio, inclinándose hacia adelante, sin tocar todavía el sobre. Pasó las manos por su rostro, intentando calmar la sensación de que estaba al borde de descubrir algo que podía trastocar todo. Ese día, su agenda estaba marcada por reuniones clave y la preparación para la cena formal de compromiso con Fernanda y las familias de ambos. Los detalles del evento eran supervisados al milímetro por su asistente personal, pero él, por primera vez en mucho tiempo, no lograba concentrarse en el orden del día. Tomó el teléfono, marcó un número y esperó. «Javier», dijo, cuando escuchó la voz al otro lado. «Necesito que me averigües todo sobre una mujer llamada Valeria Esquivel. No tengo más datos, salvo que estuvo anoche en el evento y logró entrar sin invitación. Usa cualquier contacto que tengas. Quiero saberlo todo». Colgó antes de que su amigo pudiera hacer demasiadas preguntas. Era consciente de que moverse en la ciudad requería conocer las rutas correctas para obtener información sin dejar huella, y Javier era precisamente la persona indicada para eso. Mientras tanto, trató de sumergirse en su rutina. Un desayuno rápido, café cargado, lectura superficial de los reportes financieros. Pero el sobre seguía allí, presente como un latido. A veces lo miraba y tenía la tentación de abrirlo. Otras sentía que era mejor esperar. Parte de él pensaba que hacerlo antes de tiempo podría darle a esa mujer una victoria que él no estaba dispuesto a concederle. A media mañana, se dirigió a las oficinas centrales. El tráfico habitual de la ciudad estaba en su punto máximo. Vendedores ambulantes caminaban entre los autos ofreciendo dulces, botellas de agua o cargadores de teléfono. Gabriel observaba por la ventana polarizada de su camioneta, desconectado de todo, pero con la vista fija en la vida que transcurría fuera de su mundo. Una niña vendía flores en la esquina, y por un instante pensó en cómo alguien como Valeria podía moverse entre ese entorno y, sin embargo, plantarse con tanta seguridad frente a él. Al llegar al edificio corporativo, fue recibido por empleados que inclinaban ligeramente la cabeza en señal de respeto. Saludó con un gesto breve, atravesando el lobby de mármol pulido y acero hasta llegar al ascensor privado. En la sala de juntas, su equipo esperaba con las presentaciones preparadas. Él escuchó. Intervino con precisión en los puntos clave, pero su mente volvía una y otra vez a la fecha escrita en el sobre. 17 de mayo de 1998. Durante un receso, salió al balcón privado que daba a la avenida principal. El ruido del tráfico subía hasta allí como un murmullo constante. Sacó el sobre del bolsillo interno de su saco y lo sostuvo contra la luz. Dentro parecía haber varias hojas dobladas. No había remitente claro, solo un nombre difuso, como escrito con prisa. Un mensaje de Javier interrumpió el momento. «Ya tengo algo. Nos vemos en el café de siempre en 2 horas». Gabriel guardó el sobre de nuevo y se dirigió a la salida, inventando una excusa para dejar la reunión en manos de su segundo al mando. El café estaba en una calle menos transitada, con mesas de madera gastada y un aroma intenso a canela. Javier ya estaba allí, con una carpeta discreta sobre la mesa. No fue fácil encontrarla, dijo, sin rodeos. Valeria Esquivel, 28 años. Trabajó en un archivo municipal hace unos años. Renunció de manera abrupta. Vive en un departamento pequeño en la colonia Doctores. Tiene un hermano menor, antecedentes de deudas con prestamistas. Y lo más interesante, su madre trabajó como secretaria en la empresa de tu padre, hace más de 20 años. Gabriel frunció el ceño. ¿Estás seguro? Completamente. Hay registros, nóminas y hasta fotografías antiguas. Se inclinó hacia adelante,
intrigado. ¿Y qué más? Su madre fue despedida en circunstancias poco claras. Después de eso, la familia cayó en una crisis económica fuerte. No sé qué tiene la carta que te dio, pero me juego lo que quieras a que está relacionada con ese despido. Gabriel se recostó en la silla entrelazando las manos. No podía recordar a esa mujer ni los detalles de su despido. Su padre siempre había sido reservado con esos temas, y él, en ese entonces, era apenas un adolescente centrado en sus estudios y en sus propios planes. «Déjame adivinar», dijo Javier. «¿No has abierto la carta?» «No todavía». «Pues amigo, quizá deberías hacerlo antes de que lo haga otra persona por ti». La frase quedó flotando en el aire, acompañada por el aroma a pan dulce recién horneado. Gabriel miró por la ventana. En la calle, la vida seguía como si nada. Pero para él, las piezas empezaban a moverse de una forma que no controlaba del todo. De regreso a su oficina, sintió un peso distinto sobre los hombros. No era solo el sobre, sino la idea de que su historia personal podía estar incompleta y que alguien más conociera la versión que él nunca había escuchado. Pasó el resto del día cumpliendo compromisos sin demasiado interés, con respuestas cortas y miradas distraídas. Al caer la tarde, recibió un mensaje de Fernanda. «Cena de compromiso mañana, 8 p.m. Recuerda llegar antes para la sesión de fotos». Él respondió con un escueto, claro, sin ganas de discutir. Sabía que Fernanda notaría cualquier gesto fuera de lugar, y no estaba listo para explicar lo que había sucedido la noche anterior. Ya en casa, decidió dejar el sobre la mesa del estudio. Se sirvió un whisky, encendió una lámpara y se sentó frente a él. Lo observó como si fuera un adversario al que tenía que medir antes de entrar en combate. Pero algo en su interior le decía que aún no era el momento. Tal vez, inconscientemente, temía que al abrirlo confirmara que su vida no era tan sólida como pensaba. Sin embargo, una certeza lo acompañó hasta la noche. Valeria Esquivel no había aparecido para pedir dinero ni favores. Lo suyo no era un chantaje vulgar. Era algo más profundo, más calculado. Y él, aunque intentara resistirse, ya estaba atrapado en ese juego. Porque a veces, las verdades más peligrosas no son las que destruyen tu reputación, sino las que cambian la forma en que te ves a ti mismo. Y Gabriel intuía que esa carta estaba a punto de hacer exactamente eso. La tarde caía sobre la ciudad con ese tono anaranjado que tiñe los edificios y alarga las sombras en las calles. Gabriel Monteverde había decidido dejar la oficina antes de lo previsto, algo inusual para él. Tenía la sensación de que moverse por su cuenta podía darle más respuestas que esperar a que otros se las trajeran. El tráfico estaba pesado, pero pidió a su chofer que tomara rutas secundarias, buscando esquivar la lentitud de las avenidas principales. Mientras avanzaban, observaba desde la ventanilla los puestos callejeros, las fachadas desgastadas y los rostros de personas que parecían caminar con prisa, sin saber si llegarían a tiempo a donde iban. No tardó en llegar a la colonia Doctores. Allí, el aire tenía un aroma distinto, mezcla de comida callejera, gasolina y polvo. Las calles eran más estrechas, con cables cruzando de un poste a otro, y viejas cortinas metálicas a medio bajar. Pidió que se detuvieran cerca de una tiendita de abarrotes y bajó del auto. No vestía el traje de gala de la noche anterior, pero incluso con ropa más casual, destacaba como alguien que no pertenecía del todo a ese lugar. Preguntó a un comerciante por la dirección que había conseguido a través de Javier. El hombre lo miró con desconfianza, pero finalmente señaló hacia una calle lateral. Gabriel caminó hasta un edificio de fachada gris, con pintura descascarada y balcones pequeños. Subió por las escaleras estrechas, escuchando el eco de sus propios pasos. Frente a la puerta del tercer piso, dudó unos segundos antes de tocar. El sonido de pasos se escuchó al otro lado, y la puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar ver un par de ojos oscuros y atentos. Era ella. Valeria Esquivel no parecía sorprendida de verlo allí,
como si hubiera calculado que él terminaría buscándola. Sin decir una palabra, abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarlo pasar. El departamento era modesto, con muebles sencillos y un orden que no parecía forzado, sino natural. Había una mesa de madera con un mantel de flores, una repisa con libros gastados y una ventana por la que entraba la luz del atardecer. En una esquina, sobre un pequeño escritorio, descansaba una máquina de escribir antigua. «No pensé que vendría tan pronto», dijo Valeria con un tono neutro. «No pensé que me recibirías», respondió él, manteniendo la mirada firme. Ella se sentó a la mesa y con un gesto le indicó que tomara asiento frente a ella. Gabriel lo hizo, aunque con la postura tensa de quien no está acostumbrado a ceder terreno. «Imagino que ya sabes algo de mí», comentó él. «Lo suficiente para entender por qué no abres esa carta», replicó ella, sin bajar la mirada. La frase lo tomó con cierta incomodidad. «No la he abierto porque no me gusta que me impongan condiciones», contestó. «No es una condición, es una advertencia». Valeria apoyó las manos sobre la mesa. «Lo que hay ahí no cambia solo tu historia. Cambia todo lo que has creído sobre quién eres y de dónde vienes». Gabriel entrelazó los dedos, estudiando cada palabra que ella decía. «Y supongo que esperas que crea eso sin pruebas. No espero que me creas. Espero que estés preparado para cuando descubras que no siempre has sido dueño de tu destino». Hubo un breve silencio, roto únicamente por el sonido lejano de un vendedor ambulante ofreciendo pan dulce en la calle. Gabriel la observó con detenimiento. Había algo en la forma en que hablaba, una mezcla de serenidad y determinación que lo desconcertaba. No parecía buscar venganza inmediata, ni tampoco lástima. «Quiero saber qué quieres de mí», dijo finalmente. «Quiero que entiendas que tu éxito tiene raíces que no conoces, y que algunas de esas raíces crecieron a costa de otros», respondió ella. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Gabriel sintió una punzada en el estómago, no por miedo, sino por la incomodidad de enfrentar una posibilidad que nunca se había planteado. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la calle unos segundos, antes de hablar de nuevo. «Cuando era niña, mi madre trabajaba para tu familia. No como empleada de la casa, sino en la empresa. Tenía un cargo modesto, pero era leal y eficiente. Un día, de la noche a la mañana, la despidieron. Sin explicaciones claras, sin indemnización, solo una carta fría que decía que sus servicios ya no eran necesarios. Se volvió hacia él. Ese despido no fue casualidad. Fue parte de algo mucho más grande». Gabriel sintió un impulso de defenderse, pero se contuvo. «No puedes culparme por lo que otros hicieron hace décadas. No te culpo por el pasado. Te culpo si decides ignorarlo ahora que está frente a ti». Ella regresó a la mesa y apoyó los codos sobre el mantel. «La carta que tienes en tus manos es una pieza que falta en ese rompecabezas. La escribieron personas que estaban más cerca de ti de lo que imaginas. Y si decides no leerla, seguirás viviendo en la versión de la historia que otros inventaron para ti». Gabriel la miró en silencio. Su instinto era desconfiar, pero cada palabra que ella decía tenía un peso que no podía descartar como simple dramatismo. Había algo en su manera de hablar que transmitía que no estaba improvisando, que cada frase estaba respaldada por una convicción profunda. Se levantó, dispuesto a marcharse. «Te escuché, y aunque no te lo creas, eso ya es más de lo que hago con la mayoría. No vine a pedirte favores, Gabriel. Vine a advertirte. Y si decides hacer lo correcto, no será por mí, será por ti mismo». Él asintió levemente, sin comprometerse con nada, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, ella dijo algo que lo hizo detenerse. «Por cierto, tu madre nunca quiso que las cosas fueran así». Gabriel giró lentamente para mirarla, pero ella ya había apartado la vista,
como si la conversación hubiera terminado. Salió del departamento con esa última frase martillándole en la cabeza. No entendía qué papel jugaba su madre en todo esto, pero el recuerdo de su partida repentina en 1998 volvió a presentarse con una fuerza incómoda. Bajó las escaleras y salió a la calle, donde el aire se sentía más pesado que antes. Subió a su camioneta sin decir palabra y pidió al chofer que lo llevara de regreso. Mientras avanzaban por las calles abarrotadas, Gabriel entendió que, aunque quisiera, ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La semilla de la duda estaba plantada y no había forma de arrancarla sin mirar de frente lo que Valeria decía que había en esa carta. Esa noche, de regreso en su estudio, colocó el sobre frente a él una vez más. Lo miró largo rato, como si fuera un espejo capaz de mostrarle algo más que su reflejo. Aún no lo abrió, pero esta vez supo con certeza que no podría posponerlo mucho más. La conversación con Valeria había dejado claro que el pasado no se quedaría quieto. Y le gustara o no, él ya estaba en medio de algo que no había elegido, pero que de algún modo lo involucraba por completo. El murmullo de la ciudad quedaba lejos, como si las paredes altas y los jardines privados del club social crearan un mundo aparte donde la gente parecía moverse con una calma ensayada. Emiliano entró al salón principal con paso firme, impecable en su traje oscuro y corbata perfectamente anudada. Sin embargo, sus ojos no se detenían en los cuadros antiguos ni en las lámparas de cristal, sino en la figura que, al otro extremo del lugar, sostenía una copa como si cada movimiento fuera calculado para llamar la atención sin buscarla realmente. Camila estaba ahí, con un vestido de seda color marfil que caía sobre su piel con una suavidad que desafiaba su origen humilde. Su cabello, recogido en un peinado bajo, dejaba escapar un par de mechones que enmarcaban su rostro de manera natural, sin la rigidez de las mujeres que la rodeaban. A pesar de estar en un lugar donde cada sonrisa era estudiada y cada palabra medida, ella parecía no necesitar la aprobación de nadie. Emiliano cruzó el salón, sintiendo cómo las miradas lo seguían. Algunos lo saludaban con un gesto leve, otros con un interés disfrazado de cortesía. Él apenas respondía. Su atención estaba fija en la mujer que, días atrás, había conocido en circunstancias muy distintas. Camila giró lentamente hacia él. Sus labios se curvaron en una sonrisa mínima, casi burlona. «Veo que sabes encontrar la entrada correcta», dijo ella sin apartar la vista de él mientras daba un sorbo a su copa. No es fácil destacarse en un lugar lleno de gente que cree que ya lo ha visto todo. A veces lo único que se necesita es no buscar impresionar, respondió él, inclinándose apenas para que sus palabras no se escucharan más allá de ella. Aunque me parece que tú manejas eso mejor que nadie. Camila bajó la mirada hacia su copa, girando el líquido como si sus pensamientos estuvieran en otro sitio. Pero la chispa en sus ojos al volver a verlo dejó claro que estaba midiendo cada frase. En mi mundo, aprender a leer a las personas es cuestión de sobrevivir. Aquí, miró alrededor con un leve arqueo de ceja. Es cuestión de juego. Él notó el filo de sus palabras y decidió no retroceder. Y dime, ¿ya tienes claro quién juega más sucio en este lugar? Depende, contestó ella, con un tono tan suave que casi se confundía con un halago. Algunos apuestan con dinero, otros con secretos. Emiliano sintió como ese comentario se clavaba en la conversación como un anzuelo. Él no estaba acostumbrado a que lo pusieran a la defensiva tan pronto, pero Camila parecía saber exactamente dónde tocar. La velada siguió con un desfile de rostros conocidos, charlas superficiales y brindis calculados. Sin embargo, cada vez que Emiliano y Camila coincidían, incluso a distancia, había una tensión que no se disolvía. Era como si compartieran un entendimiento silencioso que ninguno estaba dispuesto a poner en palabras todavía. La situación cambió cuando Valeria Herrera hizo su entrada.
vestida con un rojo intenso, el tipo de color que reclamaba atención sin necesidad de pedirla. Caminó con la seguridad de quien sabe que cada paso será observado. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos se endurecieron apenas notó a Camila. Emiliano lo captó y supo que esa noche no pasaría desapercibida para nadie. Valeria se acercó a él, posando su mano en su brazo con una familiaridad que no le agradó. «No esperaba verte tan acompañado», dijo, dirigiendo una mirada de arriba abajo a Camila. ¡Qué sorpresa! Camila no se movió ni un centímetro, y su sonrisa se mantuvo intacta. «La vida está llena de sorpresas, ¿no?», respondió, como si hablara con una amiga de toda la vida. Algunas hasta pueden cambiarlo todo. El intercambio fue breve, pero lo suficientemente cargado como para que varios invitados lo notaran. Emiliano sintió que estaba en medio de un tablero donde las piezas se movían con una velocidad que podía dejarlo fuera de control si no prestaba atención. A lo largo de la noche, Camila desapareció un par de veces entre la multitud, siempre regresando con la misma calma. Emiliano comenzó a sospechar que no estaba allí solo para acompañarlo. Parecía observar, escuchar, guardar información. Cada vez que ella regresaba, traía consigo un aire de alguien que había encontrado más de lo que buscaba. Cuando el evento estaba por llegar a su punto más alto, un momento en que los discursos y brindis acaparaban la atención de todos, Camila se colocó a su lado, con una cercanía que no parecía casual. «Valeria no está aquí solo para lucir su vestido», susurró, sin apartar la vista del escenario. «Está esperando un movimiento. Y no será pequeño». Emiliano la miró de reojo, intentando descifrar si hablaba por intuición o por algo más concreto. «¿Y tú cómo lo sabes?» «Digamos que los secretos tienen un olor muy particular. Y yo aprendí a reconocerlo hace mucho». La conversación quedó ahí, suspendida, mientras las luces se atenuaban y el anfitrión del evento comenzaba a hablar. Emiliano intentó enfocarse en las palabras, pero su mente estaba atrapada en el tono con el que Camila había dicho aquello. Era como si ella supiera algo que él no, algo que podía inclinar la balanza de esa noche hacia un lado peligroso. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a moverse de nuevo, Valeria se acercó con un brindis en mano. «A los viejos tiempos», dijo entregándole la copa a Emiliano. «Y a los nuevos aliados». Camila aceptó una copa también, pero en lugar de brindar, simplemente observó a Valeria con una serenidad que resultaba inquietante. «Los aliados son interesantes», comentó. «Nunca sabes si están de tu lado o esperando el momento de derribarte». Valeria soltó una risa breve, pero sus ojos se oscurecieron. «Supongo que eso depende de quién tenga la jugada más fuerte». Emiliano se dio cuenta de que lo que estaba presenciando no era una simple conversación. Era el inicio de algo mucho más complejo, una disputa donde las reglas no eran claras y donde Camila, por alguna razón, no parecía estar en desventaja, a pesar de todo lo que su apariencia inicial podía hacer creer. Esa noche, cuando el evento comenzó a diluirse y los invitados se marchaban en autos lujosos, Emiliano y Camila salieron juntos. El aire fresco de la ciudad contrastaba con el calor sofocante del salón, pero él sabía que no era el clima lo que lo mantenía alerta. «¿Vas a decirme qué estás buscando aquí?», preguntó, mientras caminaban hacia la salida. «Tal vez no estoy buscando. Tal vez ya lo encontré», contestó, con esa misma media sonrisa que lo había desconcertado desde el principio. Él quiso presionar más, pero algo en su mirada lo detuvo. No era miedo ni reserva. Era la certeza de alguien que sabía que aún no era el momento de revelar todo. Y aunque Emiliano odiaba no tener todas las respuestas, esa noche entendió que Camila no era una invitada más. Ella era una pieza clave de un juego que apenas estaba empezando. La tarde había caído sobre la ciudad con un cielo pintado de nubes gruesas, esas que amenazan con lluvia, pero que, por alguna razón, se contienen como si esperaran el momento exacto para dejarse caer.
Gabriel Monteverde caminaba por el pasillo largo de su casa, un espacio que conocía de memoria, pero que esa noche le parecía distinto, como si cada sombra y cada eco le recordaran que su vida estaba en un punto de quiebre. Había intentado mantener todo bajo control, pero sentía que la red de certezas que lo sostenía se estaba rompiendo hilo por hilo. Valeria Esquivel no se había ido de su mente desde la última conversación. Había algo en sus palabras, en la manera en que lo miraba, que lo obligaba a preguntarse si había subestimado lo que ella sabía. No era solo una mujer que buscaba respuestas, sino alguien que, de alguna forma, parecía conocer las grietas de su mundo. Él había visto muchas miradas en su vida, miradas calculadoras, falsas, interesadas, pero la de ella era distinta. Cargaba una mezcla incómoda de desconfianza y determinación que lo mantenía inquieto. Se sentó en su despacho y encendió la lámpara de escritorio. El tono cálido iluminó una carpeta que había dejado abierta desde la mañana. No era cualquier carpeta. Contenía documentos y fotografías que había decidido revisar después de mucho tiempo. Cada imagen tenía su propia historia, y algunas de esas historias él habría preferido nunca volver a recordar. Entre las hojas apareció una carta con un papel ya amarillento. La reconoció al instante. La había guardado en un momento en que pensó que podía ser importante, pero jamás imaginó que años después regresaría a sus manos como un eco de algo que aún no estaba resuelto. En otro rincón de la ciudad, Valeria caminaba rápido por una acera estrecha, sosteniendo con fuerza su bolso. No había querido quedarse más tiempo en casa de Fernanda del Río, después de la conversación tensa que tuvieron. Fernanda, con ese aire elegante y seguro, había dejado escapar comentarios que Valeria no sabía si interpretar como advertencias o amenazas. Lo cierto es que algo en su tono la había hecho sentir que se encontraba en medio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. No quería mostrarse vulnerable, pero sabía que Fernanda no era una mujer que hablara por hablar. Fernanda, mientras tanto, estaba en su salón observando el ventanal que daba a la calle. Desde ahí veía pasar los coches, la gente apresurada y las luces de la ciudad encendiéndose una a una. La calma en su rostro no coincidía con el torbellino que tenía por dentro. Sabía que Gabriel estaba empezando a sospechar y que Valeria, con su instinto curioso, podía convertirse en una pieza incómoda dentro del tablero. Había jugado con ventaja durante mucho tiempo, pero las jugadas de los otros comenzaban a tener peso. Esa noche, el aire de la ciudad se volvió más denso. El tráfico en las avenidas principales parecía un río detenido, y el murmullo constante de la gente se mezclaba con el sonido lejano de un organillero. Gabriel decidió salir de casa y conducir hacia un sitio donde pudiera pensar sin interrupciones. Escogió un café discreto en una colonia antigua, uno de esos lugares con aroma a pan recién horneado y paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro. Pidió un café negro y se sentó en una mesa apartada, desde donde podía ver la entrada. No pasaron ni 10 minutos antes de que Valeria entrara. No fue una coincidencia. Él le había enviado un mensaje breve con la dirección, sin explicaciones. Ella dudó un instante antes de acercarse, pero finalmente se sentó frente a él. Hubo un silencio incómodo, uno de esos silencios que dicen más que cualquier frase. Gabriel la observó con detenimiento, intentando leer en su expresión si había decidido confiar en él o no. «Tú sabes más de lo que dices», murmuró él sin rodeos. Valeria lo miró, calculando sus palabras. «Y tú ocultas más de lo que admites». La conversación fluyó lenta, como si cada frase fuera una pieza que ambos intentaban encajar sin mostrar el rompecabezas completo. Gabriel le habló de ciertas conexiones que no eran evidentes, nombres que podrían parecer ajenos pero que formaban parte de una misma historia. Valeria, por su parte, reveló que había encontrado un documento que, según ella, podría cambiarlo todo. No quiso decirle aún qué decía, pero dejó claro que no era algo que pensaba guardar en secreto por mucho tiempo. Cuando salieron del café,
La noche ya estaba avanzada. El viento frío hizo que Valeria se abotonara la chaqueta. Gabriel le ofreció llevarla, pero ella se negó con una sonrisa breve y un «prefiero caminar». Él no insistió, pero en su interior sabía que esa decisión tenía más que ver con mantener distancia que con una preferencia real. En su camino de regreso, Gabriel pensó en Fernanda. Sabía que tarde o temprano tendría que confrontarla, no solo por lo que estaba pasando ahora, sino por todo lo que había quedado sin decir durante años. La conocía demasiado bien como para creer que no estaba moviendo hilos tras bambalinas. Fernanda tenía una habilidad especial para manipular las circunstancias, y si estaba involucrada en lo que Valeria había descubierto, el asunto podía escalar rápido. Fernanda, en su casa, había recibido una llamada que la hizo fruncir el ceño. La voz al otro lado le dio un nombre que no escuchaba desde hacía tiempo. Guardó silencio unos segundos, como si evaluara la información, y luego respondió con un escueto: «Me encargaré». Cuando colgó, se quedó mirando su reflejo en el espejo. Su expresión era serena, pero sus pensamientos estaban lejos de estar en calma. Esa misma noche, la lluvia que había estado contenida durante horas finalmente comenzó a caer. Las calles se llenaron de charcos, y el aroma a tierra mojada se mezcló con el olor de la ciudad. Valeria, refugiada en su pequeño departamento, abrió la ventana y dejó que el aire frío entrara. Tenía el documento en sus manos, el mismo que le había mencionado a Gabriel. Lo leyó una vez más, como si quisiera memorizar cada palabra. Sabía que en el momento en que decidiera mostrarlo, ya no habría vuelta atrás. Gabriel, desde su estudio, revisaba de nuevo la carta vieja que había encontrado en la carpeta. Había algo en ella que lo inquietaba. No era solo el contenido, sino la sensación de que alguien, en algún lugar, había esperado que él la leyera en ese preciso momento. Una parte de él quería guardarla y olvidarla, pero otra parte sabía que eso ya no era posible. En distintos puntos de la ciudad, los tres estaban conectados por hilos invisibles. La tormenta que se avecinaba no era solo de agua y viento, sino de verdades a medias, secretos guardados, y decisiones que estaban a punto de cambiarlo todo. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, los tres sabían que el tiempo para las evasivas estaba llegando a su fin. Gabriel se quedó de pie en medio del pasillo de su casa, sosteniendo la carta que Valeria le había entregado esa tarde, como si fuera un objeto frágil que pudiera deshacerse en cualquier momento. No la había abierto aún. La tinta del sobre, escrita a mano, mostraba un nombre que le hizo sentir un vacío en el estómago, el suyo. No había remitente. Lo colocó sobre la mesa del comedor, junto a la jarra de agua que aún conservaba el frío de la nevera, y se sentó sin apartar la vista de aquel pedazo de papel. La tarde avanzaba con lentitud. Desde la ventana, el ruido lejano de los vendedores ambulantes y el motor de un camión llenaban el silencio que se había instalado dentro. Gabriel sabía que abrir esa carta no sería algo simple. Algo en su interior le advertía que el contenido podía cambiar más cosas de las que estaba preparado para enfrentar. Aún así, después de unos minutos, deslizó un dedo bajo la solapa y rompió el sello. Las primeras líneas estaban escritas con una caligrafía fina, algo temblorosa. Gabriel, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de que sepas la verdad. El resto de las palabras comenzaron a desenredar una historia que él no había imaginado. Hablaba de un encuentro años atrás, de una deuda pendiente, de un secreto guardado por el bien de alguien que él no conocía. Mencionaba un nombre, Emilia. Lo leyó una y otra vez, intentando ubicarlo en su memoria. No lo consiguió. Se levantó y caminó hacia la cocina, como si el movimiento pudiera ordenar sus ideas. Sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y volvió a la mesa. La carta terminaba con una frase que le dejó inquieto. Si quieres respuestas, búscame donde comenzó todo. Valeria sabe dónde.
Guardó la hoja dentro del sobre y, sin pensarlo demasiado, tomó el teléfono. Marcó el número de Valeria, pero ella no respondió. Le dejó un mensaje corto pidiéndole que se vieran cuanto antes. Mientras esperaba, el peso de la incertidumbre crecía. Al día siguiente, la encontró en una cafetería del centro. Valeria, sentada junto a la ventana, parecía distraída mirando a la gente pasar. En cuanto lo vio, dejó la taza de café sobre la mesa y lo saludó con una leve sonrisa, aunque sus ojos no ocultaban la tensión. Gabriel le mostró el sobre, y ella bajó la mirada. «¿Quién te la dio?», preguntó él, intentando mantener la calma. «No puedo decirte», respondió ella, moviendo lentamente la cuchara en el café. «No todavía». «¿Qué es donde comenzó todo?», insistió Gabriel. Valeria respiró hondo antes de contestar. «Es un lugar, no un momento. Está fuera de la ciudad. Si de verdad quieres saberlo, tendrás que ir conmigo». Hubo un silencio pesado. Gabriel asintió, sabiendo que cualquier otra respuesta solo prolongaría las dudas. Acordaron salir esa misma tarde. El camino hacia las afueras fue largo. La ciudad se fue diluyendo poco a poco, dando paso a calles más tranquilas, campos y pequeños pueblos que parecían vivir en un ritmo distinto. Valeria conducía sin hablar demasiado, y Gabriel miraba por la ventana intentando reconocer algún punto de referencia. No había nada familiar. Finalmente, llegaron a un poblado con casas de adobe y techos de teja. El aire olía a leña y tierra húmeda. Valeria estacionó frente a una casa vieja, con una puerta de madera gastada. Allí, un hombre mayor los esperaba sentado en una silla de mimbre. Su piel curtida por el sol y sus manos llenas de marcas contaban una historia propia. «Él es don Julián», dijo Valeria. «Sabe más de lo que yo puedo explicarte». Don Julián los invitó a pasar. El interior de la casa estaba lleno de fotografías en blanco y negro, algunas enmarcadas, otras pegadas directamente en la pared. Gabriel las observó de cerca, hasta que una llamó su atención. En la imagen, un grupo de personas sonreía frente a un pequeño taller mecánico. Entre ellos, un joven que, aunque más delgado y con menos canas, era inconfundiblemente su padre. «Esto es...», Gabriel comenzó, pero don Julián lo interrumpió. «Tu padre pasó por aquí hace muchos años. No vino solo. Venía con una mujer. Y ahí empezó todo lo que tú no sabes». Gabriel sintió cómo la inquietud se transformaba en una mezcla de expectación y temor. Don Julián relató que, en ese taller, su padre había trabajado un tiempo junto a otros hombres del pueblo. La mujer que lo acompañaba, Emilia, era reservada, pero todos notaban que había algo entre ellos. Nunca hablaban de su pasado, pero una noche desaparecieron sin despedirse. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Gabriel. «Todo», respondió el anciano, «porque no se fueron por voluntad propia». Valeria intervino entonces, explicando que esa desaparición estaba ligada a un conflicto con alguien influyente de la ciudad, una persona que no quería que ciertas verdades salieran a la luz, y que la carta que Gabriel había recibido no era la única. Existían otras, guardadas en un lugar al que solo podrían acceder con cuidado. La conversación se prolongó hasta que el sol comenzó a caer. Don Julián les entregó una pequeña llave oxidada. No dijo dónde era la cerradura, pero dejó claro que, con ella, encontrarían más respuestas. De regreso a la ciudad, Gabriel sentía que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Valeria, al volante, lo miró de reojo. «Si seguimos, no habrá vuelta atrás», advirtió. «Ya no la hay desde que abrí esa carta», respondió él. Esa noche, Gabriel apenas durmió. Repasó una y otra vez lo que había escuchado, intentando unir las piezas. La llave, la fotografía, el nombre de Emilia. Todo parecía encajar en una historia oculta que alguien se había esforzado por enterrar.
pero por primera vez sintió que estaba más cerca de descubrir la verdad, aunque eso significara remover un pasado que otros preferían olvidar. Al amanecer, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un número desconocido. No sigas, no sabes con quién te estás metiendo. Gabriel lo leyó sin sorprenderse. Sabía que las advertencias apenas comenzaban. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero en el interior de la casa de Gabriel Monteverde, la tensión no descansaba. Los corredores parecían más largos. El eco de cada paso retumbaba en un silencio incómodo que se colaba entre las paredes. Gabriel estaba en su estudio, con la luz cálida de una lámpara iluminando apenas la superficie del escritorio. Tenía entre las manos la vieja libreta que Valeria Esquivel le había dado días atrás. Sus dedos recorrían la textura áspera de la portada, como si de alguna manera quisiera absorber la historia que guardaba. Cada página era un golpe silencioso a su tranquilidad. Entre las líneas escritas con tinta ya algo desvanecida, no solo había recuerdos. Había nombres, lugares y fechas que lo unían directamente con un pasado que creía olvidado, o al menos resguardado bajo capas de distancia y silencio. Esa libreta hablaba de injusticias que él había presenciado, de decisiones que otros habían tomado para beneficiarse, de un dolor que ahora entendía había tocado a Valeria mucho antes de que se conocieran. En ese instante, Valeria cruzaba la calle rumbo a la casa. Traía en la mano una pequeña caja envuelta en un pañuelo. Había dudado durante horas si debía llevarla o no, pero el peso de guardarla en su casa era más fuerte que el temor de entregársela a Gabriel. Al llegar, un guardia la reconoció y le abrió sin hacer preguntas. Ella caminó despacio, sintiendo cómo cada paso se mezclaba con los latidos de su corazón. Gabriel levantó la vista cuando escuchó el golpeteo suave en la puerta. «Adelante», dijo, con voz grave. Valeria entró, y por un momento ninguno de los dos habló. Él dejó la libreta sobre el escritorio y la miró con una mezcla de incertidumbre y alivio. «Encontré esto», dijo Valeria, extendiendo la caja. No estaba segura de si debía traértelo, pero creo que completa la historia. Gabriel tomó la caja con cuidado. Al abrirla, vio varias cartas dobladas, algunas fotografías en blanco y negro, y un llavero con las iniciales AM. Reconoció las letras al instante, y el peso del recuerdo le cayó encima como una marea. «Este llavero era de mi madre», susurró, casi para sí mismo. Valeria lo observaba, buscando en su rostro alguna señal de enojo o de gratitud. «No sabía que te pertenecía», respondió ella. «Lo encontré entre las cosas que quedaron guardadas en la casa de mi familia». El aire se volvió más denso. Gabriel sintió la necesidad de preguntar lo que llevaba días rondándole la mente. «Valeria, ¿por qué me diste la libreta? ¿Por qué ahora?» Ella respiró hondo. «Porque creo que tienes derecho a saber lo que pasó. Y porque yo también necesito entender. Hay piezas de esta historia que me faltan, y tú podrías completarlas». Él apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia ella. «Lo que hay aquí no es solo un relato antiguo. Es un registro de cómo se tomaron decisiones que marcaron vidas, incluyendo la mía y la tuya. Y hay nombres, Valeria. Nombres que no quieren que esto salga a la luz». Ella asintió, consciente del riesgo. «Lo sé. Por eso tengo miedo. Pero también sé que callar no va a cambiar nada». Gabriel guardó silencio unos segundos. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la ciudad parecía un océano de luces titilantes. Luego regresó a ella con una expresión más firme. «Fernanda del Río está en el centro de todo esto». El nombre cayó pesado entre ellos. Valeria lo conocía bien. Fernanda no solo era una figura influyente, también había sido la principal opositora en cualquier intento de revisar aquel capítulo oscuro del pasado. «¿Estás seguro?», preguntó Valeria, aunque en el fondo ya conocía la respuesta.
lo suficiente como para saber que no se quedará de brazos cruzados si sospecha que tenemos esto, dijo, señalando la libreta y la caja. Un silencio prolongado se instaló en la habitación, roto apenas por el sonido lejano del tráfico nocturno. Gabriel cerró la caja y la colocó sobre el escritorio, al lado de la libreta. Si esto sale a la luz, no habrá marcha atrás. Valeria, sin apartar la vista de él, respondió con voz serena. Tal vez sea precisamente lo que necesitamos. En ese momento, una vibración interrumpió la tensión. Era el teléfono de Gabriel. Al ver la pantalla, frunció el ceño. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. «Monteverde», dijo al descolgar. Del otro lado, una voz femenina, fría y calculada, habló sin presentarse. «Sé lo que tienes, y te aconsejo que no lo uses». Gabriel sintió un escalofrío. «¿Quién eres?». La voz no respondió la pregunta, solo dejó un mensaje final. «No subestimes lo que está en juego». La llamada se cortó, dejando un silencio aún más denso. Valeria lo miró, preocupada. Era ella, ¿verdad? Gabriel asintió, aunque no tenía pruebas. O alguien que trabaja para ella. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que ya no había espacio para la duda. Ambos sabían que el siguiente paso sería decisivo. Gabriel tomó un sobre vacío y guardó dentro la libreta y las cartas. «Mañana iremos a un lugar seguro. No pienso dejar esto en la casa». Valeria asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Al salir del estudio, ambos se dieron cuenta de que la casa ya no se sentía igual. No era solo un hogar, sino un punto en el mapa que ahora estaba marcado por alguien más. Esa noche, Gabriel apenas durmió. Soñó con las imágenes borrosas de un pasado en el que todo era más simple, antes de que los secretos y las decisiones ajenas cambiaran el rumbo de tantas vidas. Despertó antes del amanecer, con la determinación de que, sin importar lo que costara, llegaría hasta el final. Cuando el sol comenzó a asomar, Valeria ya estaba lista, con una mochila pequeña en la que guardaba solo lo esencial. Gabriel tomó la caja y el sobre, y juntos salieron sin avisar a nadie. El aire de la mañana era fresco, pero cargado de esa anticipación que anuncia que algo importante está por suceder. No miraron atrás mientras se alejaban, conscientes de que cualquier movimiento en falso podía dar ventaja a quienes querían silenciarlos. La ciudad despertaba lentamente, pero para ellos, el día ya había comenzado desde mucho antes, con un peso que solo se aligeraría cuando la verdad estuviera donde debía estar. Esa determinación los unía más de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado al principio, y aunque el camino era incierto, sabían que no podían detenerse. La historia que cargaban ya no les pertenecía solo a ellos. Era un eco que pedía ser escuchado, incluso si algunos harían lo imposible por acallarlo. El viento de la tarde soplaba con un aroma fresco, como si la ciudad quisiera limpiar de alguna manera las heridas que todos llevaban dentro. Gabriel estaba de pie frente a la gran ventana de su estudio, mirando hacia el horizonte donde los edificios parecían tocar el cielo. No estaba solo. A su lado, Valeria lo observaba en silencio, como quien sabe que las palabras pueden romper un momento que no se repetirá. Habían pasado tantas cosas, tantos días de tensión, de secretos revelados, de heridas abiertas y cerradas a medias, que el simple hecho de estar allí juntos se sentía como una pequeña victoria. Fernanda, por su parte, estaba en la sala, sosteniendo una carpeta que no había soltado desde la mañana. Tenía en ella documentos, cartas y fotografías que ahora, después de todo, ya no pesaban como antes. El miedo que había sentido en semanas anteriores se había transformado en otra cosa, en una calma extraña, pero firme, que venía de saber que la verdad, por más incómoda que fuera, siempre es más ligera que una mentira. Gabriel se dio vuelta y miró a ambas mujeres. Sus ojos, que antes solían llevar la carga de la desconfianza y la dureza, ahora parecían diferentes.
No era que de pronto todo fuera perfecto, pero había en él una transparencia que antes nadie había visto. Se acercó lentamente hacia Fernanda, tomó la carpeta y con una sonrisa pequeña pero sincera, dijo que ya no había razón para seguir guardando nada bajo llave, que el pasado, aunque doloroso, tenía que quedarse atrás para dar paso a lo que vendría. Valeria lo escuchaba, pero su mente también viajaba hacia otro lugar. Recordaba cada instante en que había dudado de sus propias fuerzas, cada vez que pensó que la diferencia de mundos entre ellos haría imposible un entendimiento real. Sin embargo, ahí estaba, viendo cómo alguien que parecía inalcanzable se mostraba ahora como un ser humano que también se equivocaba, que también pedía perdón. Y eso, de alguna manera, la reconciliaba no solo con él, sino con ella misma. El atardecer se iba tiñendo de tonos dorados y rosados, y en ese juego de luces, todo parecía adquirir una textura más cálida. Gabriel, con un gesto decidido, propuso que todos se sentaran en la mesa del comedor. No quería que ese momento quedara como algo disperso. Quería que fuera un cierre verdadero. Preparó café, sirvió pan dulce y colocó en el centro la carpeta que hasta hace poco representaba todo lo que los separaba. «Ya no hay más secretos», dijo mientras servía las tazas. «Lo que haya pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir cómo vamos a vivir a partir de ahora». Fernanda lo miró con un asentimiento lento. Ella sabía que no sería fácil, que aún había miradas ajenas, comentarios y prejuicios esperando afuera de esas paredes, pero también sabía que no se puede caminar toda la vida cuidando de no pisar grietas. A veces había que saltarlas y seguir. Valeria tomó un sorbo de café y sintió que el calor de la taza le devolvía la sensación de hogar, algo que había perdido mucho antes de conocer a Gabriel. Tal vez, pensó, no se trataba de encontrar un lugar físico para pertenecer, sino de compartir el tiempo con personas que no te dejaran sentir sola. En la conversación no hubo reproches. Hubo pausas largas, sí, pero no incómodas. Hubo miradas que se entendían sin palabras y sonrisas que, aunque tímidas, se sentían genuinas. En algún momento, Gabriel se levantó, abrió una pequeña caja que estaba en una repisa y sacó un reloj antiguo. Lo colocó frente a Valeria, explicando que había pertenecido a su padre y que, de alguna manera, simbolizaba el valor de cada minuto que uno elige vivir con honestidad. Valeria lo recibió con ambas manos, con cuidado, como si sostuviera algo más que un objeto. Le agradeció, no con un discurso, sino con una expresión serena que hablaba de gratitud y de promesa. Fernanda, al ver el gesto, entendió que las cosas, aunque no volvieran a ser como antes, podían encontrar un nuevo equilibrio. Tal vez no era cuestión de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo con lo que quedaba. La tarde se volvió noche sin que ninguno lo notara del todo. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas invertidas. Adentro, había algo parecido a la paz. No era la paz ingenua de quien cree que todo está resuelto, sino la calma de quien sabe que, a pesar de lo que vendrá, ha dado el paso más importante. Gabriel se asomó a la ventana y respiró hondo. La vida no le había enseñado a detenerse para mirar el cielo, pero esa noche lo hizo. Detrás de él, Valeria y Fernanda seguían conversando, cada una desde su lugar, pero con un tono más suave, más humano. En un momento, Valeria se levantó y caminó hacia la puerta del balcón. Invitó a Fernanda a salir también. Las dos, sin intercambiar demasiadas palabras, se apoyaron en la baranda y dejaron que el aire fresco les despeinara el cabello. La ciudad seguía su ritmo caótico, pero ellas se dieron el lujo de quedarse quietas, observando. Gabriel las miraba desde dentro y sintió que ese cuadro, las dos mujeres que habían representado partes tan distintas de su vida, compartiendo un silencio sereno, era la prueba de que, incluso en medio de tantas heridas, la reconciliación era posible.
No había promesas escritas ni planes definidos para el futuro. Solo un acuerdo tácito, no dejar que el miedo decidiera por ellos, otra vez. Cuando la noche estuvo más avanzada, la conversación derivó hacia recuerdos buenos, anécdotas pequeñas que parecían insignificantes, pero que en ese contexto tenían un valor enorme. Se rieron un par de veces, y esas risas sonaron como un puente tendido entre orillas que antes parecían imposibles de unir. Gabriel, al cerrar la ventana, sintió que en ese instante no necesitaba nada más. Lo que había buscado durante años, sin saberlo, no era éxito, ni reconocimiento, ni control absoluto. Era eso, una mesa compartida, un café caliente y la certeza de que, al menos por esa noche, nadie llevaba máscaras. La carpeta quedó sobre la mesa, cerrada, sin candado ni llave. Ya no importaba lo que guardaba adentro, porque lo verdaderamente valioso estaba afuera, latiendo en el presente. Y así, mientras las luces de la ciudad seguían titilando a lo lejos, los tres entendieron que ese no era un final. Era apenas el inicio de algo que, con el tiempo, tal vez aprenderían a llamar hogar.